Hola, bienvenidos a nuestro video. Hoy hablaremos sobre la historia de la estadística. Pero primero que nada debemos saber de qué estamos hablando. La estadística nació como una herramienta para los gobiernos. Durante el mercantilismo, cuando se empezó a recopilar información sobre población. En Francia, Colbert y Vauban impulsaron encuestas y propuestas fiscales. En Inglaterra, Graunt, Petit y Allais desarrollaron métodos más científicos, como la aritmética política, ya en el siglo XIX, con Chaptal y los primeros censos nacionales. La estadística se volvió sistemática y se consolidó como ciencia para estudiar la sociedad y la economía. Sus orígenes antiguos, Egipto, Babilonia y China, ya se hacían registros de cosechas, población, impuestos y bienes. Imperio Romano, se llevaban a cabo censos para conocer la población, tierras y riquezas, con fines administrativos y militares. La Edad Media, se usaban principalmente para contar población y recursos. Por ejemplo, en Inglaterra 1086 se elaboró el Domesday Book, un gran registro de propiedades y riquezas. Siglo XVII, surge el término Statistics de Statistik, del alemán, que significa relativo al Estado. En Inglaterra, John Graunt 1620 a 1674 analizó las Bills of Mortality, registros de defunciones en Londres, y es considerado uno de los fundadores de la estadística demográfica. Blaise Pascal y Pierre de Fermat desarrollan la teoría de la probabilidad a partir de problemas de juegos de azar. Siglo XVIII, la estadística empieza a aplicarse más en política, economía y medicina. Pierre Simon Laplace y Carl Friedrich Gauss aportan métodos matemáticos fundamentales, como la distribución normal y el método de mínimos cuadrados. Siglo XIX, la estadística se consolida como disciplina científica. Adolphe Quetelet introduce la idea de el hombre promedio y aplica la estadística a fenómenos sociales. En este siglo se crean las oficinas nacionales de estadística en varios países, para llevar censos y recolectar datos oficiales. Siglo XX, nace la estadística moderna. Karl Pearson desarrolla el coeficiente de correlación y la chi cuadrado. Ronald A. Fisher introduce el diseño experimental y bases de la estadística inferencial. La estadística se vuelve esencial en biología, economía, psicología, sociología, ingeniería y más. Siglo XXI, con la llegada de las computadoras y el Big Data, la estadística se combina con la informática y da origen a áreas como la ciencia de datos, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, Machine Learning. Hablemos de John Graunt. Fue un estadístico inglés a quien se considera el primer demógrafo, el fundador de la bioestadística y el precursor de la epidemiología. Sus aportaciones principales fueron Bills of Mortality 1662, primeras tablas de mortalidad, método científico aplicado a la sociedad, precursor de la demografía y la epidemiología. Girolamo Cardano fue un médico, matemático, filósofo y astrólogo italiano del Renacimiento. Es recordado como uno de los primeros en dar fundamentos a la teoría de la probabilidad. Algunas de sus aportaciones son: 1. Teoría de la probabilidad. 2. Matemáticas. 3. Medicina y ciencias. John Arbuthnot fue un médico, matemático y escritor escocés. 1667-1735. Vivió en Londres y fue médico de la realeza británica. También se destacó como ensayista y humorista, amigo de Jonathan Swift y Alexander Pope. Analizó 82 años de registros de nacimientos en Londres, 1629 a 1710. Descubrió que cada año nacían más varones que mujeres. Concluyó que esa diferencia no podía ser fruto del azar. La ley de los grandes números. En teoría de la probabilidad, la ley de los grandes números es una regla que describe el resultado de realizar el mismo experimento un gran número de veces. Cuando repetimos muchas veces un experimento aleatorio, como lanzar una moneda o un dado, los resultados individuales pueden variar, pero el promedio se estabiliza. Es la base de la estadística inferencial. Permite confiar en las muestras grandes para aproximar a la población. Carl Friedrich fue un matemático, astrónomo, geodesta y físico alemán que contribuyó significativamente en muchos ámbitos, incluida la teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la estadística, el álgebra,
la geodesia, el magnetismo y la óptica. Realizó importantes contribuciones en varios campos. Desarrolló el método de los mínimos cuadrados y demostró la ley de reciprocidad cuadrática. Descubrió la construcción de polígonos regulares con regla y compás y predijo la órbita del asteroide Ceres. Johann von Neumann llevó a cabo la primera demostración del teorema Minimax, base fundamental de la teoría de juegos, que fue propuesto primeramente por Émile Borel en 1921. Fue pionero de la teoría de computadoras, habiendo diseñado y construido el llamado MANIAC. Dio una formulación matemática rigurosa de la mecánica cuántica en los años 1920. Estableció la base matemática de la teoría de operadores en espacios de Hilbert. Gaspar Neumann, este investigador se propuso a destruir la antigua creencia popular de que, en los años terminados en 7 moría más gente que en los restantes, y para lograrlo hurgó pacientemente en los archivos parroquiales de la ciudad. Los procedimientos de Neumann fueron conocidos por el astrónomo inglés Halley, descubridor del cometa que lleva su nombre, quien los aplicó al estudio de la vida humana. Sus cálculos sirvieron de base para las tablas de mortalidad, que hoy utilizan todas las compañías de seguros. Godofredo H. Nual, profesor de la Universidad de Gotinga, acuñó en 1760 la palabra estadística, que extrajo del término italiano statista estadista. Creía, y con sobrada razón, que los datos de la nueva ciencia serían el aliado más eficaz del gobernante consciente. Contribuyó de manera crucial a la evolución de la sociología, la ciencia política y la estadística, siendo un visionario en el uso de datos cuantitativos para el análisis de las estructuras sociales y políticas. Su obra sentó las bases de disciplinas que serían perfeccionadas por generaciones posteriores, como la sociología empírica y la estadística política. Nacimiento de la estadística moderna. El término de estadística se debe posiblemente a G. H. Nual, 1719 a 1772, profesor de la Universidad de Göttingen, tomando del latín la palabra status. Aparte de la demografía y la matemática actuarial, otras disciplinas introdujeron la teoría de las probabilidades. Fue el inicio de la mecánica estadística, debido a Maxwell, 1831 a 1879 y Boltzmann, quienes dieron también una justificación de la distribución normal en la teoría cinética de los gases. Revolución computacional. Los científicos ingleses desarrollaron métodos matemáticos para la estadística donde por aprox. medio siglo no disponían de herramientas de cálculo verdadera, hasta la llegada de las computadoras. En Francia y en los Estados Unidos fueron los principales pioneros en repensar la estadística respecto a computadores. Mejoraron, adaptaron y crearon instrumentos, dando paso al estudio de nuevas técnicas y herramientas gráficas. Los progresos más recientes se refieren al ulterior desarrollo del cálculo de probabilidades, particularmente en la rama indeterminismo o relatividad. Se ha probado que el determinismo fue reconocido en la física como resultado de las investigaciones atómicas y que este principio se aplica tanto a las ciencias sociales como a las físicas. Eso fue todo de nuestra parte, esperamos que les haya gustado. Nosotras fuimos el equipo 1.